¿Qué tal? ¿Cómo les va? Vamos a hacer un resumen de la semana, de lo que sucedió y de dónde estamos parados. En primer lugar, en Estados Unidos lo que estamos viendo, esta semana fue la primera semana de baja que tuvimos desde las últimas 4 semanas que vimos fuerte momentum al alza. Y de hecho, las últimas semanas había habido alguna semana bajista también, pero muy leve, digamos. Esta es la primera semana en donde vemos un impulso inicial y un retroceso de 2 o 3 días fuerte. Es algo a tener en cuenta y a observar de cerca. ¿Qué está sucediendo? ¿Y qué es lo que venimos viendo ya desde mitad de año, ya de junio y de antes también, ¿no? Lo que está pasando es que el mercado de acciones, veíamos algunos indicadores líderes como el mercado de real estate, veíamos debilidad. ¿Dónde vimos debilidad en el real estate? Bueno, lo vamos viendo, la verdad que día a día a través de los diferentes indicadores que van saliendo, que generalmente tiene que ver con encuestas. Nosotros tenemos que pensar que los indicadores y la información tienen dos procesos. En realidad tiene varios procesos, ¿no? El primer proceso es las encuestas. Dentro de las encuestas hay un montón de encuestas. Ahí están vamos a hablar en castellano acá. Hay dos, las que sirven y las que no sirven. Es decir, hay encuestas que sirven y que las mira el mercado porque sirven, porque van ganando peso propio, porque realmente son interesantes y ¿por qué son interesantes? ¿Y por qué sirven? Y porque son predictores de la economía, porque realmente están bien hechas y lo que dicen generalmente se adelanta a la economía. Eso nos va a indicar si una encuesta, yo le llamo encuesta, ¿no? Encuesta, temperatura de mercado, diferentes indicaciones, nos va a indicar si eso sirve o no sirve. Ahí nosotros generalmente ustedes van a ver que vamos siguiendo de las más importantes y a veces ponemos algunas satélites, pero las más importantes son las que vamos viendo. Y ahí una de ellas para mí es un mercado en particular que es el de real estate. ¿Y por qué es el de real estate? Porque está toda la sociedad norteamericana, digamos, tiene activos en propiedades. Y el balance familiar tiene un gran activo que es la propiedad generalmente. Y que muchas veces está hipotecada. Entonces, al haber crédito a largo plazo, ahí ya tenemos un activo, un balance que tiene un activo y un pasivo, la propiedad y un pasivo que es la deuda. Cualquier movimiento de mercado impacta directamente sobre la baja en el precio, la baja en las valorizaciones de las casas, hace que el activo baje de valor. Y por otro lado, el pasivo, si suben las tasas, sube de valor. Entonces cambia esa relación. Y un pequeño cambio en las tasas hace que sea un gran cambio en los montos si uno piensa en una hipoteca a 30 años. Si uno piensa en hipotecas más chicas, más cortas también, porque eso impacta en las tasas de interés de las tarjetas, etcétera, etcétera. Entonces es un mercado que generalmente se adelanta y además es un mercado que nos muestra un poco cómo está el humor de la economía más familiar. Después, pero entonces, ese es el mercado que se adelanta y que siempre vamos a seguir. Después tenemos todo lo que es encuestas de la Universidad de Michigan que tienen que ver con sentimiento de mercado. Esas encuestas, que si bien sale un número, porque el número es el comparable y es lo que nosotros comparamos, generalmente ustedes van a ver que hacemos un doble clic, un zoom en esa información y vemos un poco lo desglosamos. Yo generalmente lo suelo desglosar. Porque es importante entender por qué da 48, 49 o 52. El número es totalmente abstracto, es decir, hay una metodología, y dicen, bueno, sabemos que 53 es mejor que 50 generalmente, pero no nos dice mucho más. Para un gráfico es suficiente. Pero si nosotros queremos entender dónde estamos parados, tenemos que ver qué está pasando. Porque nos puede pasar que el problema sea, o que el mercado esté percibiendo problemas en la actualidad y tenga buenas expectativas a futuro, o que sea la situación inversa, que vea que hoy la situación está mala, pero tiene buenas expectativas. Y eso va a cambiar mucho en lo que vamos a ver en el mercado de acciones también. ¿Qué estamos viendo en el mercado de acciones? ¿Por qué viene subiendo? ¿Por qué parece que ahora se revirtió? ¿Qué puede pasar la semana que viene? Bueno, ¿qué puede pasar? Obviamente no lo sabemos. Lo que sí podemos dar acá es un análisis o herramienta para entender qué está sucediendo, qué es lo que está pasando y qué interpreta el mercado. Para cualquier tipo de operación, lo que yo siempre, o en lo que yo hago hincapié siempre, es que nosotros cuando hacemos una operación necesitamos tener mínimo tres cosas. La verdad es que necesitamos tres cosas. Primero es entender lo que está viendo el mercado, o sea, por qué el mercado
valoriza las cosas de determinada forma. No sé, vamos a cualquier ejemplo. Vamos a tomar un TO26, no sé. Tiene una tasa del 92%, una TIR. ¿Por qué la valoriza esa tasa? O sea, tenemos que entender por qué. Pongo los bonos en este ejemplo porque me parece un poco más sencillo que poner una opción, por ejemplo. Que después lo vamos a ver eso y lo vemos día a día. Pero, ¿por qué la valoriza? ¿Qué está viendo el mercado? ¿Está viendo un default? ¿Está viendo una alta inflación? ¿Está viendo una reestructuración? ¿Qué está viendo? ¿Nos podemos equivocar? Sí, pero primero tenemos que entender qué está viendo el mercado. Después tenemos que tener nuestra visión. ¿Qué estamos viendo nosotros? Porque si nosotros vemos lo mismo que el mercado, por ejemplo, vemos exactamente lo mismo, y bueno, no tiene sentido hacer ese trade, porque ahí no hay negocio. Porque nosotros como traders, lo que estamos buscando son esas, el mispricing del mercado, es decir, esa diferencia entre lo que vale y lo que creemos que tiene que valer. Y ahí es donde nosotros obtenemos la ganancia. Ya sea que operemos en 5 minutos o que operemos en 3 meses o un año y que operemos diferentes tipos de productos. Cuando nosotros vendemos una opción, ahora sí vamos a las opciones, y vendemos la base, no sé, vamos a poner, la 280 octubre, obviamente que creemos que va a bajar, si no, no la vendemos. Entonces, si vendemos, se puede decir, bueno, cuando baje recompro y gané plata. Ahora, ¿por qué va a bajar? Y es una pregunta simple pero no sencilla, ¿no? Porque si nuestra respuesta a eso es, bueno, porque a veces bajan y vamos mal, no va o sea, lo que nos va a pasar es que es totalmente azaroso la operación. Nosotros podemos tener una visión, como digo siempre, puede estar equivocada, pero bueno, va a bajar, por ejemplo, porque hubo un rally de precio, entonces creo que la que más subió fue la 280 y considero que en relación al resto debiera estar, no sé, un peso más abajo. Bueno, es una teoría, una hipótesis, ¿le podemos pifiar? Sí, sí, podemos equivocarnos, pero automáticamente con eso, con esos simples pasos lógicos, ya sabemos cuál era nuestra visión de mercado, qué veía el mercado, qué veíamos nosotros y dónde vamos a ganar dinero. Y vamos a darnos cuenta fácilmente dónde nos equivocamos. Tanto para salir de esta operación como para futuro hacer otra operación y decir, ojo, que la vez pasada cuando pensé lo mismo me equivoqué. En los rallies sucede esto y el papel sigue o no, o para. Entonces, ese es un ejercicio que yo creo que es una condición sine qua non para cualquier operación. Cuando nosotros compramos intradiario, estamos haciendo lo mismo. Y cuando nosotros compramos crudo, está bien, puede ser que estemos diciendo, bueno, creo que hay un gran volumen de venta, o entonces la venta se va a agotar y entonces el papel va a ser un rebote, ¿no? El futuro va a rebotar, con lo cual me pongo alcista. Bueno, después puede ser que no pase, eso lo dice el mercado, nosotros no adivinamos el futuro, pero tenemos una visión y si vemos que el volumen no aparece o desaparece, sabemos que, bueno, es muy posible que nos estemos equivocando. Eso es muy importante para mí. Entonces, a la hora de operar, es importante tener esta visión y después es importante el timing. Eso es desde ya. Las opciones nos permiten ser un poco más flexibles con el timing porque tenemos formas de ir defendiendo posiciones sin que se nos ponga extremadamente compleja la situación, ¿no? Entonces, en línea con esto, nosotros lo que está viendo el mercado, vamos a volver al mercado de Estados Unidos. ¿Qué está viendo el mercado? El mercado lo que estaba priceando a través de los precios, esa es una gran, bueno, si es pricear es a través de los precios, ¿no? Pero es una ventaja, en un mercado líquido ustedes tienen precio casi de todo y en todo momento. Entonces, más allá de lo que diga el político, el técnico de turno, la Fed, ustedes miran el mercado y ven lo que está diciendo. ¿Y cómo se hace esto? Bueno, implícitamente a través de los precios el mercado habla y vota todos los días. Entonces, nosotros veíamos algunos indicadores que nos marcaban que las empresas iban a venir con menos ratio de ganancias. Eso, bueno, tenía digamos, el sustento de eso, la base de eso,
era que la inflación y la recesión que estábamos empezando a vivir y que se empezaba a ver. Tenemos el mercado de real estate que está bajando, yo diría, más fuerte que todo el resto del mercado, o sea, es el que nos está marcando el ritmo, creo yo, a futuro. Después tenemos una baja en los earnings de algunas empresas. Después estamos viendo las tecnológicas, se esperaba un poco más de baja y eso no se está viendo todavía. Y estamos viendo algunos datos que son un poco confusos para muchos y otros los seguimos. El dato del trabajo, por ejemplo. Estamos viendo encuestas que nos marcan que el trabajo se va a poner difícil, o sea, el mercado laboral. Pero por otro lado vemos un mercado laboral fuerte. Y eso bueno, obviamente es actualidad versus expectativas. El mercado laboral fuerte es lo que pasó y las expectativas es lo que va a pasar, que siempre hay un cálculo de confianza. Puede no suceder, puede cambiar el humor de mercado y no suceder. Los salarios siguen empujándose al alza. La Fed intentando enfriar la economía para bajar la inflación y llevarla a un objetivo del 2%, juega con la tasa, sube la tasa, con la idea de ir enfriando esta economía. Que los salarios sigan subiendo, que las industrias sigan funcionando, por un lado nos marca una economía fuerte y por otro lado nos marca que no hay un debilitamiento o enfriamiento tal como para hacer que los precios bajen, con lo cual la inflación va a ser más difícil bajarla y ese más difícil va a requerir un esfuerzo adicional y ese esfuerzo igual suba de tasas. O sea, la Fed, el esfuerzo que puede hacer es subir la tasa. No hay mucho más que pueda hacer. Y bueno, venta de activos, ¿no? El tightening. Entonces, lo que está marcando el mercado, el mercado estaba viendo una suba de tasas. En septiembre, en algún momento, con todas estas noticias, empezaron a pricear un 75 basis, mantener el ritmo que viene teniendo. Después, con algunas noticias, se bajó a 50. Estamos hablando de probabilidades implícitas, ¿no? Eso se hace a través de los futuros. Uno calcula cuál es la probabilidad de acuerdo a cómo está cotizando el futuro. Entonces, había bajado a 50. Ahora está ahí, subiendo un poquito más. Está en la zona de 50 a 75. Está cambiando, está cambiando. Y un cambio importante que nosotros calculando la tasa forward también podemos calcular qué está viendo el mercado a futuro, es decir, cuando el mercado cree que las tasas en los niveles actuales van a empezar a bajar. Y ahí el mercado estaba estimando que durante el primer trimestre o primer semestre del 23 las tasas iban a empezar a bajar nuevamente. Y lo que estamos viendo ahora es que el mercado ya no estima eso. Ya no estima recortes. No estima todavía subas, pero no estima recortes. Con lo cual lo que está cambiando es la percepción del mercado. El mercado estaba asumiendo que la Fed iba a ser mucho más, digamos, dovish, no sé, palomita, ¿cómo sería? Bueno, no tan agresiva, vamos a ponerle. Y parece ser que ahora está percibiendo que va a ser más agresiva de lo que parecía. Entonces, bueno, eso es lo que nos está marcando un poco el ritmo. Esa es la visión del mercado. ¿Cuál es nuestra visión? Bueno, nosotros podemos pensar que la Fed se está equivocando y que va a terminar subiendo la tasa o que, bueno, podemos tener diferentes ideas. Hay quien plantea que pueden tener un error como fue en los 70, el stop and go, que fue justamente mantener las tasas bajas, que la inflación baje y que luego la inflación vuelva a acelerarse. ¿Y por qué puede suceder esto? Porque hay un fenómeno, o sea, sí, una situación que se dio, que los combustibles subieron mucho y los alimentos subieron mucho. Por la guerra en Ucrania, entre otras cosas, la guerra en Ucrania ayudó a que esto suceda. El COVID y la guerra en Ucrania, digamos, la aparición de nuevos casos. ¿Qué genera esto? Hace que suban precio de combustible, precio de alimentos y precio de flete. Y eso impacta en toda la cadena. Y más que nada impacta en la cadena de distribución, en los supply chain, en los suplidores, digamos, en los proveedores. Entonces, ese impacto que tienen en los proveedores, en donde tienen los demoras en entregar pedidos, etcétera, etcétera, hace que el flete subió. Por ejemplo, un flete que a China costaba pre-COVID $2.000, $2.500,
llegó a valer 7.500, 8.000 dólares. Bueno, el que esté más en tema seguramente me pueda corregir algún valor, pero más o menos esos eran los valores. El impacto en precios es alto, con lo cual, cuando eso se reacomoda, es lógico que veamos una baja fuerte en la inflación. Un petróleo que subió, un crudo que subió a 120, que baja a 100, bueno, y además la gasolina, el precio, el crack, ¿no? Lo que hablamos en algún momento en algunos videos, el crack, que es el costo de transformar el crudo en combustibles, a su vez también bajó, porque ahí había un problema en el mundo con la producción de combustibles, no solamente con la extracción del crudo, sino con la capacidad instalada para producir combustible. Entonces, bueno, eso al bajar, lo que estamos viendo es una baja de la inflación. Pero hay que ver si esa baja de la inflación se mantiene o es solamente una baja por un shock porque bajan los precios y después se sigue acelerando. Bueno, ahí está el mercado, ¿no? Ahí está el mercado priceando. Está quien ve una cosa se va a poner alcista, quien ve otra se va a estar poniendo bajista. Mi posición acá es, yo lo sigo viendo como un mercado bajista, lo veo con un mercado con muchas dudas. Además, a nivel timing, si nos enfocamos desde el timing, ya ahí nos conviene ver un poco el gráfico, pero no, después de tantos días de suba, la verdad es que la corrección se viene igual, se viene por falta de, ya lo vimos en el webinar del otro día, pero esto es el mercado es un fractal y sucede lo mismo. Entonces, falta de demanda o exceso de oferta puede hacer que el mercado baje. Y después de un rally generalmente así, de tantos días, suele haber al menos una falta de demanda. Y eso hace que el mercado automáticamente baje unos puntos. Si lo que estamos viendo es el inicio de la nueva impulso bajista o si lo que estamos viendo es una corrección de estas 5 semanas, todavía no lo sabemos. Esto hay que seguirlo día a día. Pero eso es lo que estamos viendo a nivel general en el mercado. En ese, digamos, en ese lino es donde nosotros vamos a trabajar. Si nosotros somos bajistas, ¿qué vamos a buscar? Operaciones bajistas, pero entendiendo que si entendemos que estamos en un mercado bajista, sabemos que estos rallies alcistas se dan, que tenemos que asumir que siempre duran más de lo que pensamos. O sea, siempre tenemos que pensar el peor escenario y no como un cliché, sino como aplicar estrategias que nos permitan. Tenemos dos extremos, o estrategias que sean con riesgo limitado, al estilo un spread de opciones, en donde, bueno, salió mal, esperamos y en el peor de los casos realizamos esa pérdida, o la disminuimos haciendo algún Iron Condor, alguna cosa que, bueno, si vamos a perder 200, 300 por cada spread, que perdamos 150 y seguir en carrera, porque cuando venga la baja ahí vamos a recuperar y a estar bastante más arriba. O tenemos que hacer estrategias que nos permitan ir arreglando la posición y de ser posible no darnos vuelta. Si nos damos vuelta corremos el riesgo de habernos equivocado, pero nosotros nos podemos equivocar en dos puntos. Nos podemos equivocar en la visión de mercado, alcista bajista, o nos podemos equivocar en el timing. Lo peor que nos puede pasar es tener razón en la visión de mercado y equivocarnos en el timing. Sucede. Pero si nosotros pensamos que el mercado es bajista, nos vendemos, el papel sube, nos damos vuelta, ahora tomamos una operación alcista y el papel baja y se cae 100 puntos, y eso es un golpe fuerte. Y además es lo peor de los dos mundos. Entonces, ahí hay que decidir, y decidir, bueno, lleva sus riesgos, como todo, pero yo creo que ante la duda prefiero perder en mi ley, que es ser bajista, porque sé que al menos con una corrección salgo bien y no me tengo que estar dando vuelta. Ya si se dan vuelta, después otra vez darse vuelta es un despelote, no lo van a hacer bien, o sea, no por ustedes, no lo van a hacer bien porque es difícil y porque van a seguir acumulando pérdida sobre pérdida. Yo lo veo así, conviene hacerlo. Si se dan vuelta en alguna operación puede ser, porque lo que están haciendo en todo el mercado, si tienen 5 operaciones y se dieron vuelta en una, en definitiva no es ni más ni menos que estar diversificando levemente, ¿no? Yo no soy muy fanático de la diversificación. A mí me parece que la diversificación tiene que ver con Voy a hacer una breve aclaración antes de dar la opinión. Esta es mi opinión desde el punto de vista más de trader, no desde el inversor de largo plazo. Si ustedes son trader y hablan de diversificación mucho,
es porque no saben dónde están parados. Es decir, la diversificación es algo que usa el que difunde información y que acerca gente a la bolsa, que está perfecto, pero no la persona que administra fondos, o si usted, o que administra sus propios fondos, ¿no? Pero usted tiene una visión de mercado. El crudo va para arriba o va para abajo, el oro va para arriba o va para abajo. Tasas reales positivas, tasas reales negativas, recesión, no recesión, inflación, no inflación. ¿Se pueden equivocar? Sí, pero tienen una idea. Bueno, si tienen una idea tienen que actuar en consecuencia. Y si su idea es muy mala, bueno, hagan lo opuesta. Pero la verdad es que es difícil estar, uno no puede sobre diversificar. Es un laburo innecesario y que encima no rinde ningún fruto. Esa es mi visión. Después, bueno, la biblioteca está repartida. La verdad que está la mitad que dice una cosa, la mitad que dice otra. Yo soy de la mitad que dice que no hay que diversificar. Una cosa es tener una diversificación mínima para que las variaciones diarias no sean una locura, ¿no? Es decir, yo creo que el sector tecnológico va a ir bien. Bueno, no, compro Amazon. No, bueno, Amazon, no sé, Netflix, Meta y otra más. Y bueno, pero sector tecnológico. Ahora, si me dicen, no, yo creo que energía, sector tecnológico, bueno, y algo de defensivo, y algo de staples, y además, al final tenés de todo, o tenés 10 ETF, no sé, yo no le veo mucho vuelo. Al final del día vas a sacar una tasa libre de riesgo. Em, Esa es mi idea. Así que bueno, este video lo cerramos acá y van a ir recibiendo los otros que tiene que ver con análisis más puntuales y más de las acciones en particular. Así que les mando un saludo y nos estamos viendo en el próximo video.